Cuando hablamos de hidratación parenteral, nos referimos a la administración intravenosa de líquidos y electrolitos, principalmente sodio y potasio, en dextrosa al 5% y cuyo objetivo es disminuir el catabolismo muscular de aquellos pacientes que van a permanecer en ayuno prolongado, mantener el volumen intravascular y reponer las pérdidas sensibles e insensibles de agua. Cuando hablamos de osmolaridad, nos referimos a una medida de la concentración de solutos osmóticamente activos, es decir, capaces de generar movimientos de agua a través de la membrana semipermeable, que están disueltos en los líquidos, ya sean de infusión o corporales, y que los vamos a medir en osmoles por litro. Y si nos referimos al plasma, el principal electrolito osmóticamente activo es el catión sodio. Las soluciones pueden ser hipertónicas, isotónicas o hipotónicas con respecto al plasma, dependiendo de la concentración de solutos osmóticamente activos que tengan disueltas en ella. Nosotros vamos a hacer hincapié en las soluciones de infusión parenteral como líquido de mantenimiento de tipo isotónicas con respecto al plasma. ¿Y esto a qué se debe? A que los pacientes internados tienen hiponatremia, ¿sí?, que se conoce como hiponatremia del niño enfermo. Y esto sucede porque los pacientes internados se encuentran expuestos a estímulos de tipo no osmóticos como dolor, estrés, ansiedad, que generan una activación de los centros hipotalámicos que van a dar lugar a la liberación de vasopresina, y esta hormona antidiurética va a actuar a través de su receptor localizado en la membrana vasolateral de la célula del túbulo colector distal del riñón para activar los canales de agua de aquaporina 2 y de esta manera retener agua y provocar una hiponatremia dilucional. ¿Y cuáles son las complicaciones de la hiponatremia? Vamos a tener complicaciones leves como la cefalea, el vómito y la letargia, que son de importantísimo reconocimiento precoz, y ya complicaciones graves como la encefalopatía, el edema cerebral, el aumento de la presión intracraneal y la herniación secundaria a este aumento, que suelen ser de diagnóstico tardío. Por lo tanto, debemos reconocer precozmente las complicaciones de la hiponatremia, es decir, las complicaciones leves. ¿Y cómo hemos hidratado a nuestros pacientes en los últimos 60 años? Nos hemos basado en esto que estás viendo en esta diapositiva, que es la fórmula de Holliday y Segar. Holliday y Segar publicaron por primera vez su informe, su artículo en el año 1957 en la revista Pediatrics, según la cual hidratamos a los pacientes con esta fórmula, que la debes conocer perfectamente, pero tiene un pequeño detalle, y ese detalle está en la composición electrolítica que propone originalmente Holliday y Segar, con una concentración de sodio de 40 miliequivalentes por litro y una concentración de potasio de 20 miliequivalentes por litro. Pero como dijimos que el electrolito osmóticamente activo del plasma es el sodio, resulta muy importante revisar la concentración de sodio de los líquidos de mantenimiento que infundimos a nuestros niños. Y esto se debe a que Holliday y Segar se basaron en la tonicidad de la leche materna y la leche de vaca, que son hipotónicas con respecto al plasma. A partir de allí se sucedieron muchísimos autores, muchísimas publicaciones que cuestionaron la prescripción de líquidos hipotónicos y la necesidad de reevaluar nuestra indicación como médicos. Aquí tenés, por ejemplo, una publicación de la revista Pediatrics del año 2003, donde concluye que la prescripción de suero hipotónico necesita ser reevaluada. Acá tenés otro claro ejemplo de marzo de 2007, publicado en la página web de la Agencia de Seguridad Nacional del Paciente de los Servicios de Salud de Inglaterra, donde recomiendan no usar líquidos hipotónicos y revisar la prescripción de líquidos hipotónicos, y por supuesto recomienda fuertemente la utilización de líquidos isotónicos con respecto al plasma, ya que la fórmula de Holliday y Segar es netamente hipotónica y no tuvo en cuenta la osmolaridad plasmática real. Esta es una publicación de la Pediatric Critical Care Medicine de 2010,
que también revisa la hidratación con soluciones de tipo hipotónicas con respecto al plasma, con concentraciones de sodio de 40 miliequivalentes por litro, y se observó que los pacientes internados desarrollaban hiponatremia progresiva dentro de las 24 horas del curso de un postoperatorio. Aquí estás viendo una publicación de la Journal de Pediatría de la Sociedad Brasilera de Pediatría, donde concluye que la evidencia indica que las recomendaciones tradicionales de Holliday y Segar utilizan líquidos hipotónicos y que debemos cambiarlos por líquidos isotónicos con respecto al plasma. ¿Para qué? Para disminuir la hiponatremia del paciente grave, del paciente enfermo o del paciente internado, por el mecanismo de activación de los núcleos hipotalámicos ante estímulos no osmóticos. Acá tenés otra publicación de la Pediatric Child Health de 2013, que también concluye que no se recomiendan los líquidos hipotónicos según la prescripción original de Holliday y Segar, y vuelve a hacer hincapié en la prescripción de líquidos isotónicos. Este es un artículo de la Indian Journal Pediatric que fue publicado en el año 2013 y que tiene otra vez la misma conclusión: debemos utilizar líquidos isotónicos con respecto al plasma. Esta es una publicación de la Journal of Pediatrics y volvemos a la misma conclusión: debemos administrar fluidos isotónicos con respecto al plasma y evitar la hiponatremia asociada a la administración de líquidos hipotónicos. Esta revisión de Cochrane nuevamente recomienda la infusión de líquidos isotónicos para disminuir la hiponatremia asociada a los líquidos hipotónicos intravenosos. Este artículo nuevamente hace hincapié en los líquidos isotónicos, hace una revisión de los niveles de hormona antidiurética del paciente internado, pero podemos apreciar dos gráficos muy interesantes. En primer lugar, en el gráfico de arriba puedes ver que la incidencia de hiponatremia es mucho menor cuando se utilizan líquidos isotónicos versus líquidos hipotónicos, pero algo mucho más importante o de igual importancia o que no debemos dejar de revisar es que el riesgo de generar una hipernatremia en nuestros pacientes hidratados con líquidos isotónicos es despreciable, es prácticamente inexistente, y habrá que analizar la situación individual de ese paciente. Con esto te quiero decir que utilizando concentraciones de sodio isotónicas al plasma, estamos hablando de un promedio de 140 miliequivalentes de sodio por litro, no le vamos a provocar a nuestro paciente una hipernatremia de tipo iatrogénica. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas publicaciones científicas que se sucedieron luego del artículo original de Holliday y Segar en 1957? Tienen en común que la administración parenteral de líquidos hipotónicos necesita ser reevaluada. Es decir, tenemos que dejar de utilizar líquidos hipotónicos con respecto al plasma y reemplazarlos por líquidos isotónicos. Veamos entonces qué nos dice la evidencia científica actual. Y la evidencia científica actual, como vamos a ver a continuación, nos recomienda fuertemente la utilización de líquidos intravenosos de mantenimiento isotónicos al plasma con concentraciones de sodio de 140 miliequivalentes por litro. Acá podés ver la publicación de diciembre de 2015 de las guías NICE que recomiendan fuertemente la hidratación isotónica. Aquí tenés una publicación de la British Medical Journal de 2015 que es a su vez una revisión de las guías NICE que concluye que se deben considerar fuertemente líquidos isotónicos con respecto al plasma para hidratar a los pacientes pediátricos. Aquí tenés una publicación de Lancet de 2015 donde ya no se recomiendan las concentraciones de sodio menores a 140 miliequivalentes. Es muy conocido la progresión de la hidratación, se comenzó con sodio 40, luego sodio 50 miliequivalentes por litro o milimoles por litro, y últimamente se estaban utilizando 70 a 77 milimoles o miliequivalentes por litro como concentración de sodio para hidratar a los pacientes pediátricos. Esta publicación de Lancet de 2015
recomienda reemplazar esas concentraciones de sodio por líquidos de mantenimiento isotónicos con concentraciones de sodio de 140 miliequivalentes por litro. Esta es una revisión de evidencias en pediatría de la Asociación Española de Pediatría, donde recomienda también fuertemente la utilización de líquidos isotónicos al plasma con 140 miliequivalentes por litro de sodio para evitar la hiponatremia dilucional del paciente internado. Y este artículo muy reciente es una revisión, un artículo de revisión publicado en la Journal of Pediatrics, en la cual se concluye que debemos utilizar líquidos isotónicos al plasma con concentraciones de sodio de 140 miliequivalentes por litro. Por lo tanto, debemos prescribir a nuestra enfermera, cuando hacemos la indicación del paciente internado, dextrosa 500 mililitros, cloruro de sodio al 20%, 20 mililitros, cloruro de potasio 3 molar, 3.5 mililitros, y esto nos va a permitir obtener una solución parenteral de hidratación con un volumen de 500 mililitros, una concentración de sodio de 140 miliequivalentes por litro, una concentración de potasio de 20 miliequivalentes por litro, en un preparado con dextrosa al 5% que nos va a permitir evitar el catabolismo muscular y la cetosis provocadas por el ayuno prolongado. Como conclusión entonces, debemos evitar las soluciones de hidratación parenteral hipotónicas y debemos comenzar a utilizar soluciones de hidratación parenteral endovenosas isotónicas al plasma con una concentración de sodio de 140 miliequivalentes por litro. Y recordemos que el principal electrolito osmóticamente activo del plasma es el catión sodio. Por lo tanto, debemos aportar líquidos isotónicos al plasma. Muchas gracias. Espero que este video les haya sido de gran interés y les sea de muchísima utilidad.